Hace algún tiempo atrás recuerdo haber hecho un estudio de la palabra de Dios, específicamente por un tema que en ese momento me llamaba la atención, acerca de por qué los jóvenes se van de la iglesia. Descubrí algo asombroso y algo también inesperado. En la palabra de Dios casi no existen las familias perfectas. Casi no existen las familias perfectas. No fue la familia perfecta la de Abraham ni la de Jacob, mucho menos los primeros padres, Adán y Eva, tuvieron asesinatos en su propia familia, en su núcleo más íntimo. En ningún momento de la historia de Israel se puede apreciar relaciones familiares que fueran armoniosas en su totalidad o relaciones que de alguna manera pudieran ser sanas en su totalidad. En la Biblia tenemos huérfanos, tenemos padrastros, tenemos hijos rebeldes, tenemos un montón de ejemplos de imperfección. Y es lógico, porque todos somos imperfectos. Vivimos en un mundo gobernado por el pecado y por las consecuencias de este. Por esa razón, muchas gracias, podemos nosotros recibir consuelos, porque el Evangelio está escrito en líneas humanas, líneas imperfectas, las que de alguna manera comparan a nuestras vidas imperfectas. Historias imperfectas de gente imperfecta para gente imperfecta. Familias imperfectas, historias imperfectas para personas imperfectas. Por eso es que podemos identificarnos con la palabra de Dios. No todo en la palabra de Dios es algo armonioso. Por supuesto que el Señor nos enseña que el vínculo de la familia es algo que Él creó para que pudiéramos ayudarnos, complementarnos, ser ayuda idónea, para que pudiéramos crear hijos en el Evangelio. Pero Satanás siempre está intentando destruir las familias y en una gran medida lo logra. Bueno, primero que nada, feliz sábado para los que no he saludado. Un saludo para todos. A veces como que voy como muy enfocado. A veces me cuesta un poquito ser cortés. Pero, sin embargo, el día de hoy les tengo una historia bien interesante de la Biblia. Es una historia que me costó descubrir, lo hice a través de los años. No solamente fue un estudio que hice a la ligera, pero a mí me ha brindado mucha esperanza. Mucha esperanza. Bien, vamos a partir leyendo el libro de Juan en el capítulo 2. Juan, capítulo 2. Y tenemos un evento que es bastante conocido por la mayoría de los creyentes. Tenemos una fiesta. Era una fiesta que estaba en el vecindario, ¿bien? La ciudad de Caná de Galilea quedaba muy cerca a la ciudad de Nazaret. Es como que aquí en Pueblo Seco supiéramos que hay un matrimonio en Quiriquina, ¿no? Es como algo así, son algo así como 2 o 3 kilómetros de una ciudadcita a la otra ciudad. Y en esta boda se manifiesta el primer milagro de Jesús. El primer milagro público, en realidad, ustedes saben, y yo lo sé, Jesucristo nació siendo ya un milagro, ¿bien? Nació de una mujer virgen, ya eso es un primer milagro, ¿bien? Pero Él, como un ministro del Evangelio, hasta este momento todavía no se había revelado. Hasta este momento había vivido en su familia, estaba con su madre, estaba con los suyos
Y hasta ese momento solo lo conocían como una buena persona, como un buen trabajador, que por cierto era un carpintero, ¿bien? Era conocido, ustedes saben, el carpintero era un oficio bastante común, así como es común en nuestros días, como el electricista, como el gasfitter, como el albañil, son oficios comunes, ¿sí? Al hermano Carlitos lo conocen por allá, por todo Rinconada, haciendo construcciones, ¿bien? De la misma manera, Jesús tiene que haber sido reconocido simplemente como una persona justa, honesta y buena. Pero en este momento particular, en esta historia, empieza a revelarse un poquito de su gloria. Y fíjense, dice aquí que se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esa gente tiene que haber tenido plata para invitar 12 personas, ¿no? Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús y además su familia tienen que de alguna manera haber tenido un parentesco con María y con su gente. Porque no solamente estaba Jesús invitado, también estaban sus discípulos, su madre, pero no solo su madre. En el versículo 12 dice, descendieron después de esto a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estaba toda la familia de Jesús. Y fíjense que no está solo la madre y sus discípulos, también aparecen otros personajes allí, sus hermanos. ¿Bien? La Iglesia Católica se deshace en excusas para poder justificar que la palabra dice que Jesús tenía hermanos. ¿Sí? Yo he escuchado muchas cosas con respecto a esto, ¿no? Porque recuerden que para ellos la figura de María, ¿no? es sagrada, ¿no? Para ellos es como casi un Dios, ¿no? Es la madre de Dios, de hecho es lo que ellos piensan, ¿no? Pero eso, el hecho de que ella haya tenido otros hijos les incomoda, ¿bien? Pero aquí partimos fuerte, porque aquí dice inmediatamente que estaban él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. La palabra hermanos que allí aparece se ocupa para decir familia, los próximos a él, sus parientes, los suyos. ¿Bien? Ustedes conocen el milagro. Estaban sentados a la mesa y entonces el vino comenzó a escasear. En ese punto María se acerca a Jesús y María sabía algo de Jesús, ¿sí o no? Porque ella le dice, bueno, Jesús, se acabó el vino. Se lo dice, ustedes saben, es así como, bueno, esto es especial, pero no es algo poco común. Sugiere, ¿sí? Sugiere. No dice, no le ordena, no le dice textualmente, pero inmediatamente sugiere. Jesús, ¿qué es lo que dice? ¿Qué tengo yo que ver con esto? Y entonces él va y finalmente accede a la petición de su madre, convierte el agua en vino. Se hace el primer gran milagro. Estaban allí sus discípulos, algunos de sus seguidores. Todavía no eran los 12, dije 12 al principio, pero todavía no eran 12. Eran recién los primeros que él estaba teniendo. Si ustedes miran el capítulo anterior de Juan, se van a dar cuenta que allí estaba Andrés, Pedro, Natanael, estaba Juan y estaba Jacobo. Habían por lo menos 5 discípulos que estaban con él en esa fiesta. Ahora fíjense, ellos vieron un milagro de Jesús. Vieron un milagro de Jesús. Ahora quiero plasmarles lo siguiente. Si tú eres seguidor de un maestro, tú ves los milagros que comienza a hacer ese maestro, tú confirmas y tú dices, wow, este maestro que estoy siguiendo realmente puede ser el Mesías. Y sería algo muy normal que ellos estuvieran felices, que estuvieran contentos, que de todas maneras, ¿sí? Estuvieran asombrados de lo que hizo Jesús. Pero ¿qué tal
sus hermanos, los que vivían al lado de él. 30 años viviendo al lado de Jesús. ¿Saben? Estuve estudiando por allí y descubrí que José cuando se casó con María, dice que María era virgen, pero José no era tan virgen, porque en realidad él era viudo, era un viudo, tenía sus años, ¿bien? Y si existen estos hermanos, al parecer eran hijos de su primera esposa, ¿bien? O sea, Jesús era el menor dentro de todos sus hermanos. Ahora, cuando él comenzó a hacer este milagro, el primer milagro, tendría cerca de 30 años. Eso quiere decir que todos sus hermanastros eran un poco mayores que él. Ahora imagínate tú, Sasim, que uno de tus hermanos se hubiera criado contigo durante 30 años y de repente comienza a hacer milagros. Y comienza a tener seguidores. Y la gente empieza a acercarse a él, se aglomera alrededor de él, y de repente de la nada, una persona que era simplemente un ser humano, común y corriente dentro de una ciudad, un carpintero, ahora deja el martillo, el serrucho y el taladro y comienza a ser probablemente el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Se imagina, hermana Anita, que el hermano Richard le saliera con eso? ¿Se imagina que el hermano empezara a tener discípulos y empezara a hacer milagros? ¿Se imaginan ustedes con sus familiares más próximos? Hermana Anita Ortiz, si de repente el Ricardo saliera teniendo discípulos y haciendo milagros, ¿se lo imagina? ¿Se lo imagina? ¿Qué siente uno cuando el milagro y lo que está sucediendo no es de un ajeno, sino que es de alguien cercano, de la propia familia? Es diferente, ¿no? Es diferente. Yo creo que María es la que tenía la mayor certeza de que Jesús iba a ser el Mesías. ¿Por qué? Porque ella vivió un embarazo milagroso. Ella lo vio y luchó contra eso. Porque tuvo que luchar contra tal vez la duda de todo el pueblo y la duda que realmente era justificada de su prometido. ¿Sí o no? Porque José tampoco le creyó, ¿verdad? Y en realidad yo les prometo, también era difícil de creer si me lo hubieran dicho a mí. ¿Sí o no? Sí, hasta en nuestra cultura ustedes saben que ese tipo de cosas existe. Aquí se habla del trauco. ¿Sí o no? Que embaraza mujeres. Y entonces ahora de repente tenemos a una mujer que está concibiendo del Espíritu Santo. Difícil de creer en nuestros días, difícil de creer en ese tiempo. Pero definitivamente María sí lo creyó de buenas a primeras. José tuvo una revelación de Dios, por supuesto que sí. Pero María fue la primera en creer, aunque tuvo un problema, porque ella sí creyó que su hijo iba a ser el Mesías, pero no el Mesías crucificado. Bien. ¡Wow! Jesús tenía hermanos. A mí me sorprendió bastante. Vamos a leer el libro de Marcos en el capítulo 3 y les voy a mostrar un poquito cómo era la dinámica dentro de esta familia. Dentro de esta familia. Yo creo que ya se están haciendo más o menos una idea de cómo era la familia de Jesús. Es una familia extraña porque definitivamente no es lo que yo habría escogido personalmente para el Hijo de Dios, y es por eso que yo no soy Dios. Porque Dios, en su suprema sabiduría, colocó a Jesús en la familia más normal que pudo haber existido en el Israel del primer siglo. Una familia en la cual habían un viudo
con por lo menos 6 hijos, casándose con una muchacha virgen. ¡Wow! Esto es tremendo. Bueno, ahora quiero hablarles un poquito más de esta familia. ¿Cómo se manejaba esta familia por dentro? ¿Cómo recibieron ellos el primer acercamiento de Jesús al Evangelio y a esto de andar recorriendo por todos lugares como un maestro de Israel? No lo recibieron bien. Vieron el primer milagro en Caná de Galilea, pero no lo comprendieron. No entró en su cerebro lo que él estaba haciendo. Después lo vieron salir de su pueblo, de donde nunca había salido, a excepción de las fiestas, y de repente lo ven con discípulos. En Caná llegó con discípulos, y empieza a juntarse de gente y lo llaman maestro, le llaman rabí, y se van lejos con él, hacen viajes de un lado a otro. ¿Qué sucedió en ese momento? Lo vieron totalmente cambiado, abandonó todo. ¿Y qué hizo? El día de hoy, no sé si les ha pasado, hay mucho miedo cuando una persona deja de hacer sus labores normales y se une a una secta, por ejemplo. ¿Sí o no? Hay mucho miedo. Oye, es que esta secta, se fue a esta secta allá en el Perú o allá en Brasil, ¿no? Y le están lavando el cerebro. ¿Qué se habrá imaginado la familia de Jesús? Y es en ese contexto cuando en Marcos capítulo 3, verso 21, vamos a leer el 20 mejor para poder tener un contexto, dice que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Se preocuparon por él. Cuando empezó a dar vueltas, supieron que se había ido a Samaria. De Samaria llegó a Jerusalén. De Jerusalén volvió a Jericó. De Jericó volvió a Galilea. Y cuando llegó de vuelta, ellos dijeron, chicos, está por aquí. Vamos a buscarlo. Vamos a traerlo mejor a la casa. Porque, dice la palabra, está fuera de sí. La palabra literalmente significa mentalmente desequilibrado. ¿Ya? ¿Por qué dice fuera de sí? Porque significa está parado fuera de su mente. ¿Me entienden? O sea, su mente está aquí y él está parado afuera. ¿Bien? Se salió de su centro, se volvió loco. Definitivamente se volvió loco. Y en realidad, ¿qué es loco? Que de repente el Hermes deje botado su taller a todos sus trabajadores y se vaya a enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Por allá, por el sur, en Curanilahue, ¿verdad? Y de repente tenga discípulos y se vaya a Lebu a buscar pescadores que lo sigan y a un cobrador de impuestos ustedes me entienden, ¿sí? Sería extraño, ¿sí o no? Yo creo que la hermana Alvita sería la que andaría tratando de buscarlo porque se volvió loco, ¿no? Está fuera de sí. ¿Qué le pasó a este? Ahora anda de un lado a otro caminando. No está ganando nada para poner en la casa, ¿verdad? Y está de un lugar a otro haciendo esto. Entonces fueron a buscarlo. ¿Quiénes fueron a buscarlo? Versículo 31. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamar a Jesús. Y en este punto el Señor Jesús vio que se habían acercado a él, que querían llevárselo a casa, y el Señor inmediatamente les envía un mensaje muy velado que les sirve de lección. El Señor siempre hacía eso, mandaba mensajes, pero a la vez lo hacía de una forma tan sutil que era un mensaje directo a la persona que le estaba apuntando, pero le servía de enseñanza a todos los que estaban allí. ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí está mi madre y aquí están mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios y vienen a buscarme aquí, y me quieren estorbar en el camino de Dios y lo que yo he sido llamado a hacer, pues no son mis hermanos
y no son ustedes también. Usted tampoco es mi madre. ¿Se recuerdan? Yo creo que María, cuando escuchó estas palabras, en la memoria se le tiene que haber venido aquel momento en Jerusalén, cuando Jesús se le perdió por 3 días. Y cuando llegó donde él, ¿qué fue lo que él le dijo? En los negocios de mi Padre debo estar. ¿Se recuerdan? Es lo mismo que está diciendo aquí, ¿sí? Yo estoy en los negocios de mi Padre, y el que está en los negocios de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fue un recadito, ¿sí o no? Lo fueron a buscar porque estaba loquito. Estaban preocupados por Jesús. Estaba loquito, algo le pasaba. Pensaron que estaba loco. Y no es algo extraño. Hay gente realmente loca, ¿sí? Mi mamá trabajó en un psiquiátrico cuando estaba en enfermería, y entre medio de las personas que le tocó mirar allí había uno que se llamaba Lucio. Bien. Y Lucio trabajaba comúnmente como cualquier persona, era un burocrático metido por allí en un trabajo de responsabilidad en una oficina. Y de repente algo le pasó en su mente que se desequilibró. Bien, se desequilibró. Y entonces empezó a caminar por la calle y pasó por el centro de la calle. Bien, y de repente vio ahí a uno que tenía frío. Entonces llegó, se sacó la chaqueta, se la dio al que tenía frío. Porque él dijo, es lo que a mí me gustaría que hicieran si yo estuviera en su lugar. Muy, muy hermoso, ¿sí o no? El problema es que un poco más abajo en el centro, vio a otro que estaba mendigando, se sacó la camisa y los pantalones y se los pasó. Y al de otro un poco más abajo le regaló los zapatos. Y cuando ya estaba completamente en calzoncillos, se dio cuenta que había un semáforo malo, se paró al centro del cruce y empezó a dirigir el tránsito en calzoncillos. Bien. ¿Había algo malo en su lógica? No. Creo que era un deber cívico todo lo que él estaba haciendo. El problema es que estaba fuera de sí. Lo estaba haciendo de una manera extraña, muy rara. En un momento, cuando ya lo detuvieron para meterlo al psiquiátrico, él estaba pensando en que su mamá le gustaba comer paltas, ¿sí? Paltas. Y a las 2 de la mañana se fue a golpear en el almacén de paltas para que le vendieran 1 kilo de paltas, porque su mamá debe querer paltas. ¿Bien? Alguien que está fuera de sí, ¿me entienden? Para ellos todo esto era rarísimo, muy raro. Vamos a conocer a sus hermanos. Capítulo 6, Marcos, capítulo 6. Dice acá en el versículo 2, que llegado el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Nótese, él volvió a su tierra. De eso es lo que dice el verso 1. Volvió a Nazaret, estaba predicando en casa, en la sinagoga de Nazaret. Y entonces muchos, oyéndolo, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Sus hermanas? Nótese aquí que esta es la primera vez en la palabra en que se detallan los nombres de sus hermanos. ¿Ok? Y fíjense que detallan el nombre de ellos y son nombres muy certeros. ¿Por qué? Porque dice que el primero, el primogénito de los hijos de José, se llamaba Jacobo, como el papá de José. El papá de José se llamaba Jacobo, según Mateo capítulo 1. El segundo, ¿cómo se llama? José. El tercero se llama Judas y el cuarto se llama Simón, y dice que tenía hermanas.
O sea, la familia de Jesús constaba de María, José, al menos 4 hermanos varones y hermanas, ¿sí? O sea, al menos eran 8 o 9 personas las que vivían en esa casa. Oiga, eso tiene que haber sido tremendo, ¿no? Pero a la altura en que Jesús comenzó su ministerio, la mayoría de ellos ya debe haber hecho su propia vida. Bien, pero acostumbraban en esos tiempos a vivir todos juntos. Se hacían islas. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto algo de arqueología, pero en ese tiempo se acostumbraba a hacer una casa al lado de la otra y todos eran parientes, vivían todos juntos en el mismo lugar. ¿Bien? De hecho, era una casa, otra casa, otra casa, formando como un cuadrado. Y en el centro ellos dejaban un patio común de actividades. Allí es donde molían, allí es donde lavaban, allí es donde cocinaban. ¿Bien? Ahora fíjense, vivían probablemente todos juntos. Y a esta altura hay que notar que la figura de José ya no existe. Porque al ser mayor que María, probablemente ya había muerto. Ya había muerto. Y ahora miren, aquí en Nazaret, ahora le llaman el carpintero. Ya no es el hijo del carpintero. Y ahora están sus hermanos allí. Y dice que todo mundo en Nazaret se escandalizaba de Jesús. Versículo 4. Pero Jesús les decía, y presten mucha atención aquí, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesús acusa que dentro de su familia él no tenía honra. En el pueblo no tenía honra, la gente no sabía quién era, no querían saber quién era, pero en su casa tampoco tenían una correcta noción de quién Jesús era. Y eso debe haber sido doloroso. ¿Saben? Yo creo que no hay nada más doloroso que cuando tú estás tratando de seguir la fe en tu familia y que tu familia no te crea o no te acompañe o de alguna manera peor te haga la guerra. Pero Jesús dice que no hay ninguno que sea profeta en su propia tierra. Bien. Saben, yo lo viví cuando yo me convertí al Señor por allá en el año 2000. Ya sueno como un viejito, pero sí, cuando yo me convertí al Señor por allá en el año 2000, en mi familia nadie más que yo se convirtió. Yo era el único que se convirtió. ¿Sí? De un momento a otro, mi familia se asombró totalmente de que yo hubiera empezado en los caminos del Señor. La primera vez que me vieron leyendo la Biblia, eso mejor dicho, ahí sí se asustaron, ahí sí me querían mandar al psicólogo. De hecho, en el colegio me mandaron al psicólogo del colegio, porque me vieron leyendo la Biblia, algo que no era muy común en esos años. Yo era de los desordenados del colegio, ¿sí? Y de repente vieron un cambio tremendo en mí, y en mi casa al principio lo recibieron con sorpresa, pero luego de recibirlo con sorpresa, empezaron con las burlas. Ahí viene el pastor, ahí viene el pastor, ahí viene, ¿qué le traigo para comer? Un fardito de pasto, ¿sí? Porque como me dice vegetariano, ¿verdad? ¿Qué le traemos? Un fardito de pasto, ¿bien? Para que rumie, para que esté allí. Y saben, durante por lo menos unos 4 años que yo permanecí en mi casa, desde que me convertí, eso era de todos los días. ¿Sí? Y es algo tremendo cuando hay alguien que no es de tu fe, que vive contigo, que es de tu familia y que está allí y se burla de tu fe, se burla de lo que tú haces, se burla de lo que tú crees. Y esto es impresionante porque pasa incluso cuando ellos logran ver que hay cambios notables en ti. Oiga, y duele, ¿eh? Duele. Yo creo que duele. En cierto sentido, uno quisiera que todo mundo
dentro de su familia fuera creyente, que de alguna manera creyera, confiara en lo que uno es o en lo que uno anhela ser. Porque eso también es válido. Eso es algo válido en el Evangelio. No creo haberlo alcanzado, dice Pablo. No creo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco. No soy perfecto, ¿sí? Pero prosigo al blanco. Bien. Pero eso, la gente que no es creyente no lo entiende, no lo comprende. Esperan que los cristianos sean perfectos, totalmente. ¿Sí? Sí lo tienen en mira, cualquier errorcito. Sí. Y es así, y es normal entre los incrédulos. Yo no sé, allá donde yo vivo hay uno que es muy conocido, que es un agricultor de la zona, se llama José, y a José le encanta fastidiar a los cristianos. Porque en su concepto del Evangelio, él piensa que el cristiano no debe nunca defenderse, no debe nunca decir nada malo, no debe nunca enojarse. ¿Bien? Entonces constantemente él provoca a los que son de alguna iglesia para que reaccionen. ¿Bien? Eso es maldad. Eso es maldad pura. ¿Bien? Pero aquí viene el punto trascendental. Vamos a leer San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Todavía estamos con los hermanos de Jesús. Dice aquí, después de estas cosas, estamos hablando de un año después de lo que sucedió. Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. Presten atención, esta es la primera vez en el Evangelio en que los hermanos de Jesús hablan con Jesús. ¿Qué es lo que le dicen? Sal de aquí, ándate a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Aquí estamos notando algo en ellos. Los hermanos de Jesús conocían que Jesús estaba haciendo una obra, aunque no entendían cuáles eran las características de esta obra. ¿Bien? Ellos vieron los milagros. Desde el primer milagro que hizo, ellos estuvieron presentes. Ellos estuvieron en Caná, vieron el agua transformada en vino. Vieron también a los sordos, a los ciegos siendo sanados, a los endemoniados. ¿Bien? Pero ellos no comprendían, o sea, tenían la evidencia de que Jesús era el Mesías, pero no sabían qué clase de Mesías él tenía que ser. ¿Bien? Y ahora miren lo que le dice. Bueno, si quieres ser famoso, entonces anda donde hay gente. Jerusalén, le están indicando, es la capital, ¿no es cierto? O sea, si tú quieres ser famosa, ¿qué estás haciendo en este pueblito? Ándate a Santiago, ¿sí? Sí, allá te van a conocer, ¿no es cierto? Eso, anda donde hay gente, donde tú te puedas. Y miren cómo termina diciendo, manifiéstate al mundo, manifiéstate al mundo, muéstrate. ¿Qué les dijo Jesús en el verso 5? El mundo me odia. Eso es lo que básicamente les está diciendo. Sus hermanos le dicen, anda, que el mundo te va a amar, muéstrate. Y él les dice, no, el mundo a ustedes no los puede odiar, pero a mí me aborrece. ¿Sí? El mundo me odia. ¿Cómo voy a ir a mostrarme al mundo si el mundo me odia? Y aquí viene una frase terrible. Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque ni aún sus hermanos creían en quién. En Jesús. ¿Y por qué no creyeran en él? Yo les digo, yo tengo 4 hermanastros.
Y fíjense que me crié con uno de ellos. Y él no es creyente, no es cristiano. ¿Bien? Y saben, yo a veces me he puesto a pensar, ¿será que es por mi mal testimonio? ¿Será que yo fui un mal hermano? ¿Será que yo soy un mal hermano? ¿Será que yo digo una cosa que creo por la Biblia y realmente no la vivo? ¿Será por eso que ellos no se han convertido al Señor? Y después de eso uno mira las Escrituras y uno ve que los hermanos de Jesús no creían en Él. ¿Quién era Jesús? Era perfecto. El carácter de Dios brillaba en su vida. Durante 30 años no cometió un solo pecado. No hubo pelea entre hermanos. Bien. No hubo envidia entre hermanos. No hubo desobediencia a los padres. En ninguna manera que pudiera ser posible, Jesús pecó. En ninguna manera que pudiera ser posible, Jesús dio un solo mal ejemplo. Y aún así, ¿cuál fue el resultado? Sus hermanos no creían en Él. Hermano, hermana, ¿saben qué? Yo sé que muchos de nosotros, la mayoría, si le echo un ojito a las pocas personas que tenemos hoy en la iglesia, yo diría que todos nosotros tenemos familiares que no se han convertido a la fe. Todos nosotros tenemos familiares que no se han convertido a la fe. Si los hermanos de Jesús no se convirtieron con el testimonio de Jesús durante 30 años siendo el perfecto, ¿qué se espera de nosotros? Que somos imperfectos, que nos enojamos, ¿sí? Que a veces actuamos de más y a veces no actuamos cuando debimos hacerlo. ¿Qué se espera de nosotros? Que nos equivocamos. No se desanimen. Todos tenemos familiares que no son de la fe y todos somos imperfectos. No se desanimen en ese camino. El Señor Jesús, siendo perfecto, no le creyeron. No le creyeron viviendo con Él, viendo sus milagros, conociendo sus enseñanzas, conociendo a sus discípulos. No le creyeron. Bien. Y aquí comienza justamente un gran recorrido. Porque Jesús... Esto es súper interesante, a mí me encanta. Miren aquí en el libro de Mateo, en el Mateo capítulo 10. Este siempre yo le he mencionado a muchachos, especialmente los que son misioneros y están lejos de su casa. Dice en el capítulo 10 que Él tomó a sus discípulos, ¿bien? Y llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también entregó. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense, el Señor Jesús, lejos de su familia, ¿no? Llama a 12 personas para que sean sus apóstoles. Bien, los unge con su poder y ellos van a hacer la obra de Dios en todo lugar. Los manda a recorrer todas las ciudades de Israel. Y mientras Él los envía, capítulo 11 de Mateo, versículo 1, 11:1 dice:
cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. En las ciudades de ellos. Los mandó a predicar, a que fueran al mundo a enseñarle de la salvación y del evangelio, del arrepentimiento y de la gracia. Y mientras tanto, él mismo se fue a encargar de las familias de ellos. De las familias de ellos. Mientras ellos se predicaban de las cosas de Dios, se preocupaban de las cosas de Dios, Dios se preocupaba de las cosas de ellos. ¿Sí? Mientras ellos se preocupaban de hacer discípulos, Dios se preocupaba de hacer discípulos con sus familias. ¿Ya? No es extraño que Pedro haya tenido suegra y que entonces haya abandonado a su esposa durante algún tiempo mientras él fue discípulo de Jesús. Yo no sé cuánto aguanta una esposa esperando a un esposo que es discípulo de un personaje que anda caminando por entre medio del pueblo. Yo no sé. ¿Cuánto tiempo, hermana Anita, usted esperaría al hermano Richard? Si es que él se va siguiendo a alguna persona como discípulo y no le manda ni un 20. ¿Cuánto tiempo aguantaría? El año pasado hice un viaje de 40 días y ya Nicole estaba, vuélvete pronto. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo aguantaría uno? Imagínense 3 años que estuvo Pedro siendo discípulo de Jesús. Pero fíjense que aquí la palabra detalla que mientras Pedro estaba predicando, siendo enviado por él se fue a su pueblo, a predicarle a su esposa, a predicarle a su familia, a predicarle a su suegra. Es bien interesante, Jesús preocupado por las familias de sus discípulos. Jesús preocupado por las esposas, hijos, tal vez, de sus discípulos, mientras que la suya propia no creía en él. Mientras que la suya propia. Yo digo, ¿cómo hubiera sido si alguno de sus hermanos hubiera creído en Jesús? Si alguno de sus hermanos hubiera sido un discípulo de él, si hubiera tenido un testigo, uno que dijera todo lo que vio, porque recuerden, todos estos eran mayores que Jesús. Eso quiere decir que cuando Jesús nació, ellos supieron del nacimiento virginal de Jesús. Cuando Jesús nació, ellos supieron de que Jesús fue a Belén en el censo. Ellos supieron todo lo que sucedió en Israel en esos días, la matanza de los niños. José y María y Jesús tuvieron que huir. De hecho, estuvieron lejos de casa durante unos 2 años o 3 años, mientras estuvieron en Egipto. ¿Y sus hermanos dónde estaban? No fueron con ellos. Ellos sabían todas esas historias. Sabían todo lo que sucedió. ¿Cuánto no hubiera sido hermoso que el Señor Jesús hubiera tenido un hermano que corroborara todo lo que Él había dicho? Que le dijera a la gente, sí, Él vive una vida sin pecado. Él vive una vida perfecta. Durante 30 años Él ha sido fiel, leal. Tal vez, si alguno de sus hermanos hubiera escrito un libro, hoy día podríamos haber resuelto ese misterio que existe desde hace tanto tiempo. ¿Qué fue de la niñez y la juventud de Jesús? Y ese, yo pienso que es como lo fundamental dentro de la experiencia de los hermanos de Jesús. Porque aunque ellos vieron la práctica de Jesús, no creyeron. Pero fíjense que esta historia no es tan triste. Abran por favor el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 1. Les quiero mostrar algo interesante porque a mí me llena de gozo, de alegría. Yo les decía que sus hermanos no creían en Jesús. De hecho, hay una evidencia muy clara de que sus hermanos no creían en Jesús. Y esa evidencia está en la cruz. De toda su familia, el Señor solamente ahí tenía a su madre en la cruz.
Y de todos sus discípulos, por lo menos de los 12 principales, solamente estaba Juan, aunque también estaba María. Pero allí, de los oficiales, solamente estuvo Juan. ¿Dónde estaban Jacobo, José, Judas y Simón, sus hermanos? ¿Por qué no estaban al pie de la cruz? ¿Por qué no estaban allí? Porque hasta ese momento ellos tampoco creían en Jesús. Y aquí viene lo fundamental, porque definitivamente fueron personas duras para aceptar el Evangelio. Y esto es algo real. Es más fácil creerle a alguien de fuera de la familia que creerle a alguien de dentro de la familia. Es más fácil hacerlo con alguien de fuera que con alguien de dentro. ¿Bien? Con alguien de dentro. A veces entre nosotros nos cuesta más. ¿Bien? Sí. También hay otra cosa aquí que es importante de notar. Dentro de la casa siempre puede existir un marco de incredulidad. Un marco de incredulidad. ¿Bien? Nosotros podemos ver que una persona en nuestra familia se está convirtiendo, pero nosotros asumimos de que la persona no va a durar mucho. O que la persona se comporta de una manera o de otra manera. Hay un problema con la presunción cuando tú conoces a una persona que es tremendo. Pero Jesús, en su forma de ser y en su forma de actuar, actuó con sus hermanos de la misma manera como actuaba con todo el mundo. ¿Sí? Él daba la presunción de inocencia. De alguna manera él pensaba y decía, tal vez alguno de mis hermanos se convierta. Tal vez alguno de mis hermanos en el futuro se convierta. Y efectivamente eso sucedió después de su muerte. Sus hermanos creyeron al Evangelio y trabajaron efectivamente por el Evangelio después de la muerte de Jesús. En el Hechos capítulo 1 dice en el verso 14, entre aquellos que estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Finalmente se convirtieron. Finalmente creyeron a la fe. Tocó mucho tiempo para que ellos entraran en razón, pero después de la resurrección, ellos finalmente entendieron todo, completamente, todo. Fueron capaces de comprender lo que habían hecho. Yo creo que más de alguno de ellos se agarraba la cabeza y decía, pero si yo viví con él tanto tiempo, ¿por qué no le creí? ¿Sí? Y aquí hay algo interesantísimo porque el mayor de sus hermanos se llamaba Jacobo, tal como su abuelo. Y ese Jacobo llegó a ser el primer apóstol de la iglesia primitiva. Cuando ustedes ven acá en el libro de Gálatas, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, ustedes van a ver una descripción de la iglesia primitiva según lo que dice el apóstol Pablo. Bien, en Gálatas 1 y en el versículo 19 nos dice así: yo no vi, dice Pablo, a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bien, es el principal de la iglesia. Él fue el que tomó la determinación en el concilio de Jerusalén sobre cómo debían recibirse los gentiles. En el capítulo 2 del mismo libro y en el versículo 9 dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas. Estaba este Jacobo a la altura de Pedro y de Juan en Jerusalén. Uno de los más importantes, una columna del Evangelio en ese lugar. Y aquí viene algo interesante, sus apóstoles. ¿Por qué eran apóstoles? La palabra apóstol significa alguien que da testimonio de algo.
Ellos daban testimonio de que Jesús vivió como un maestro en Israel durante 3 años y medio. Jacobo no tuvo esa experiencia. Jacobo fue testigo de que Jesús vivió primero 30 años en Nazaret. Algunos dieron testimonio de su vida después de que comenzó su ministerio, pero Jacobo dio testimonio de lo que Jesús era antes de ese ministerio. Por eso es que todos los apóstoles tenían la certeza de que Jesús vivió una vida sin pecado, una vida perfecta, una vida de obediencia, una vida de bondad, una vida de amor, una vida de fe. Es por eso que ellos tenían ese conocimiento, porque dentro de sus grandes líderes tenían a quienes vivieron con Él, durmieron con Él, comieron con Él, trabajaron con Él, con los que compartieron con Él durante cada sábado en la sinagoga. Por esa razón es tan importante esto y es tan lindo, porque aunque durante toda su vida ellos hicieron la vida de Jesús un tanto miserable, aunque durante toda su vida le causaron dolor por medio de la incredulidad, de alguna manera ellos recibieron el carácter de Cristo, las enseñanzas de Cristo, y cuando llegó la hora se entregaron a Dios. ¿Tienes familiares que no son convertidos? ¿Tienes familiares que no son de la fe? Persevera. Persevera. Tal vez después de muertos ellos crean. Tal vez después de muertos ellos crean. Jesús, siendo perfecto, no creyeron en Él, pero sin embargo, con el tiempo aceptaron y obedecieron a la fe. ¿Por qué no puede pasar eso con nosotros? ¿Por qué no puede pasar eso con nosotros? Debemos ser fieles, debemos reflejar el amor de Jesús. De alguna manera, dentro de todos nuestros defectos y nuestras imperfecciones, tenemos que luchar por hacer lo que debemos. Y haciendo lo que debemos, ellos van a ver en nosotros que creemos y que nuestra fe es real, es genuina, de que no somos perfectos en absoluto, pero el Señor está haciendo algo en nosotros. Otra cosa muy importante: nunca desanimen a alguien de su familia. Jamás. Nunca los desanimen. Jamás. Que tú nunca vas a ser, que tú nunca vas a ser salvo, que tú nunca vas a poder cambiar, que tú nunca vas a crecer, que tú nunca vas a hacer algo. Son como dagas de fuego. ¿Bien? Y esa es una cosa primordial en el Evangelio. Sí, somos salvos por la fe. ¿Por la fe en qué? En Cristo, en que Jesús puede hacer qué. En que Jesús puede salvarme. ¿Saben? A veces no creemos que nuestra familia puede cambiar. No lo creemos. Si nosotros no lo creemos, ¿qué inspiramos? A veces ni creemos que el Señor nos puede cambiar a nosotros mismos. Y cuando pensamos que el Señor no puede cambiarnos a nosotros mismos, estamos negando su poder. Estamos negando que en Él hay poder. Si tenemos que creer definitivamente en que Él nos puede transformar a nosotros, que Él puede transformar a los que nos rodean, a los que amamos, a los que decimos amar. Y podemos ser ayudantes de Dios, dando esperanza a los que nos rodean de que el Señor los puede salvar, el Señor los puede transformar. Y que algún día Jesús no lo vio en vida, pero después de su resurrección logró ver a sus hermanos y hermanas ungidos por el Espíritu Santo, siendo fieles y leales hijos de Dios. Que el Señor les bendiga.